químicos. Y según recuerdo nos habíamos quedado en el oxigenador, ¿cierto? Sí. Bien, retomaremos entonces desde aquí. Básicamente hay 3 tipos de oxigenador. De membrana de silicón, de microporos o de burbuja. Los de microporos ven que hay algunos materiales con los que puede estar hecho. Normalmente estos oxigenadores, o más bien los materiales que son de tipo no regular, van a estar hechos de algunos polímeros que en su crecimiento hace que no sean tan regulares. Está ahí el polipropileno, el polimetilpenteno y el poli-4-metil-1-penteno. Son los tipos de materiales con los que se hace la fibra de microporos. La membrana de silicón va a tener una forma muy regular, ya en su estructura, y el de burbuja es tan arcaico como una burbuja. Así se ven los de silicón. La idea es es una membrana creada con silicón. Déjenme ver, no tengo. Pero la idea es esta. Tendré que dibujar rápido. La idea es esta. Va a existir una estructura de esta manera, en donde no es pantalla, es puntero. ¿Dónde está? Opciones de puntero. Vamos a tener el oxígeno, o vamos a tener un ambiente con oxígeno. Vamos a tener también la sangre, que esta va a estar contenida aquí adentro. Va a estar circulando así. Y esta barrera, esta doble capa, que si fuéramos estrictos me faltaría dibujar una pared. Me faltaría dibujar esta pared. Lo voy a poner aquí así. También va a haber en la sangre CO2. Esta pared es una pared semipermeable, o es una pared que va a permitir que haya una transferencia del CO2 hacia afuera, hacia este espacio en donde va a ser arrastrado por el flujo de la mezcla de gases y en donde el oxígeno va a tener posibilidad de entrar a la sangre. Entonces, esta membrana es la que va a ayudar, va a propiciar el intercambio gaseoso. Me molesta que esté haciendo eso, no sé por qué hace esto, no sé por qué lo pone. Pero esa es la idea. Vamos a tener una membrana que es semipermeable, esta de aquí, esta de aquí y esto de aquí, lo que está en negro, es silicón y es esta membrana que vemos aquí. La sangre va a pasar contenida y va a propiciar que se extraiga el CO2 de la sangre y que pueda entrar el oxígeno a ella misma. Si ustedes se fijan en el dibujo que aparece aquí en la caricatura, van a ver que viene la membrana, una membrana envuelta, y viene envuelta porque la idea es que al estar enrollada va a aumentar la superficie de contacto,
va a aumentar estos espacios en donde se puede hacer el intercambio. Y en esta parte de aquí arriba, si se fijan, dice la entrada del gas y la entrada de la sangre. Y va a tener también la salida del gas y la salida de la sangre. ¿Dónde está la salida de la sangre? No lo veo. Bleed ports, ¿no? Entonces, va a entrar sangre desoxigenada y va a salir sangre que ha sido oxigenada. Y del mismo modo va a entrar un gas enriquecido en oxígeno y va a salir un gas que después de los intercambios gaseosos va a tener también, va a estar arrastrando el CO2 que se contendría en la sangre. Estas membranas entonces son membranas que propician esos intercambios. Se va a ver algo parecido a esto. No es exactamente esto, porque ya ven aquí que dice agua. Este es en el caso de los que no son de silicón, sino son estas otras membranas de algún polímero natural. Va a tener un entramado como este, en donde el gas va a pasar a través de esos pequeños túbulos y a través también de esas superficies de contacto, la sangre pasaría y se puede hacer el intercambio. Voy a enseñarles, voy a adelantarme un poquito. Voy a adelantarme un poquito y les voy a enseñar en la diálisis. Es la misma idea, pero en este caso no es el oxigenador, sino es el dializador. Un segundo, aquí estaba. En el dializador se va a presentar algo parecido. Y aquí está. Avisan cuando ya se esté viendo. Según yo ya se está viendo. Sí, ya se ven. Ok. En el caso del dializador es la misma idea. Ajá. Si se fijan son pequeños túbulos. Estos túbulos van a tener este concepto. Van a tener una orilla por donde va a entrar la sangre. Esto no le hagan mucho caso porque es una exageración de la publicidad. La idea es que va a entrar la sangre así a través de los tubos y en estos espacios es en donde se va a propiciar el intercambio. Nosotros estamos hablando del ECMO, entonces sería intercambio de gas. Si viéramos esos tubitos que tienen forma como si fueran unos popotes, estarían así creados. Perdón, por dentro del popote, por dentro de esta geometría, pasaría la sangre. Entonces la sangre está aquí, en este espacio de 200 micrómetros. Esta pared de los 40 micrómetros es la pared que va a permitir hacer los intercambios gaseosos. Y va a tener una constitución parecida a esta. Pueden ver que es una pared permeable, que dependiendo del tamaño de estos poros, es que los iones van a poder atravesar. En el caso del que estamos viendo, aquí afuera habría líquido dializante. En el caso de lo que estamos hablando en el tema del ECMO, aquí afuera estaría el gas oxigenado y arrastraría el CO2 que se encontraría dentro de la sangre. El funcionamiento es la misma idea, la geometría es muy parecida, pero la diferencia es que en la hemodiálisis hay líquido dializante y en el uso de oxigenadores va a estar fluyendo una mezcla de gases enriquecida en oxígeno, pero es una idea muy, muy parecida. La otra forma en que se puede utilizar la oxigenación de la sangre, que esta yo no sé si se utilice, pero cuando estaba haciendo la investigación para el tema, encontré que existía y hasta encontré esta fotografía, es el de oxigenador por medio de una burbuja. Y el concepto es bastante fácil. Se tiene la sangre de la persona y entonces se tendrá esta suerte de bolsa en donde
existirá un espacio donde la sangre esté en contacto directo con ese gas enriquecido en oxígeno. No me parece la mejor idea por la alta probabilidad de creación de coágulos al estar en contacto con elementos externos del cuerpo, y también porque se pudiera escapar burbujas o algunas otras cosas. Sin embargo, encontré que era algo que existía o existió o existe y es la forma más sencilla. Va a estar la sangre en contacto con este gas enriquecido en oxígeno y eso va a propiciar el intercambio gaseoso. Los oxigenadores normalmente van a tener o esta tecnología, o sea, las de fibras de microporos o las de membrana de silicón. Y si ustedes empiezan a trabajar y ven alguno de burbuja, por favor me lo comentan y me platican más acerca de ellos. Esta parte de los oxigenadores en el circuito de circulación extracorpórea del ECMO va a ser el que supla el funcionamiento de los pulmones. Va a poderse entonces agregar una mezcla gaseosa lo suficientemente enriquecida y con una cantidad suficiente de flujo como para que pudiera suplir por completo el funcionamiento de los pulmones. Los oxigenadores van a ser el equivalente entonces a los pulmones. Si hay un aparato que pudiéramos pensar que hace respiración, sería el oxigenador. Porque acuérdense que la respiración es el intercambio gaseoso. Por eso está mal dicho que nosotros mencionemos a los ventiladores como respiradores artificiales. Eso está mal porque únicamente lo que está haciendo es ventilar a la persona. Está insuflando aire para que pueda producirse el intercambio gaseoso, pero en los propios alvéolos de las personas. Ahí es donde ocurre el proceso de respiración. Entonces, si existiera algo como tal, como un respirador artificial, sería más bien parecido al oxigenador. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. Habíamos dicho que las personas podían conectarse, más bien se conectaban siempre desde una vena y la sangre iba a regresar a una vena o a una arteria. Vamos a tener dos tipos de soporte. Entonces, el soporte extracorpóreo veno-arterial, en donde ustedes pueden ver, aquí estamos tomando lo de la vena cava y lo estamos regresando a la arteria. ¿Se me está? Se me fue. Ah, las del brazo se me fue. A esta arteria. Necesitamos entonces tener algo lo suficientemente grande, un capilar lo suficientemente grande como para que podamos sacar esos 6 litros de los que estábamos mencionando y otro lo suficientemente grande como para poderlos regresar, 6 litros por minuto. Y en el diagrama aparece aquí la bomba, que en este caso aparenta ser una bomba peristáltica, y este que dice pulmón, que sería el pulmón artificial, en realidad es el oxigenador. La otra forma de conexión es la venovenosa. En este caso se toma la sangre de una vena y se regresa a una vena. Aquí es la misma vena, la vena cava, la ascendente y la descendente, y tenemos esas entradas. Las diferencias van a estar aquí. La conexión veno-arterial, si ustedes lo piensan, el corazón toma la sangre desde una vena y lo va a regresar a una arteria. Entonces, la conexión veno-arterial se utiliza cuando hay algún tipo de falla cardíaca. Va a servir para suplir al corazón. Se utiliza cuando existe un compromiso severo en la función cardíaca. Algo está pasando ahí. Algo sucede por lo cual el corazón ya no puede hacer del todo bien su trabajo y se espera poderlo ayudar a hacer su trabajo de bombeo y que se pueda recuperar, o bien
es la forma de esperar algún otro tipo de tratamiento, como un trasplante. Se utilizan también mucho en pre y post trasplante de corazón. Esto es en los casos en donde sabemos que el corazón va a entrar a funcionar poco a poco y entonces se utiliza como una ayuda ventricular. Muchos de los que se conocen como corazones artificiales son en realidad apoyos ventriculares como este, como el que puede dar el ECMO. En el caso de la conexión veno-arterial, es cuando utilizamos los que podrían ser hasta los 6 litros de gasto completo de un paciente. Entonces, aquí, cuando es veno-arterial, estamos pensando que está supliendo al trabajo del corazón. Cuando aparece veno-venoso, cuando la salida de la sangre es a través de una vena y regresa a través de una vena, entonces lo que nosotros estamos supliendo es al trabajo de los pulmones. Hay una falla respiratoria. Por lo tanto, la función cardíaca en la mayoría de los casos es adecuada y lo que se pretende es ayudar a los pulmones en su trabajo. Por eso dice ahí que hay una insuficiencia pulmonar aguda, porque si es crónica, esto no va a funcionar. Durante el tiempo del COVID, yo creo que algunos de ustedes escucharon, bueno, más bien, todos escuchamos que se utilizaban los ventiladores para el tratamiento de recuperación de los pacientes con COVID. Y algunos tal vez escucharon que se utilizaban también oxigenadores o ECMOs en el tratamiento de las personas. El ECMO es un tratamiento muy agresivo, en serio, muy, muy agresivo. ¿Qué tan agresivo? Se usa cuando la probabilidad de muerte, o sea, si es mayor del 50%, se debe de pensar en utilizar el ECMO. Si la probabilidad de muerte es mayor del 80%, cuando ya ni siquiera es un volado, entonces, si existe, se debe de utilizar el ECMO. Y es un procedimiento muy, muy agresivo, porque va a retirar sangre de los pacientes, de las personas, la va a hacer circular a través de una máquina, entonces cambia, querámoslo o no, por muy bien diseñada, por muy bien que esté trabajando, querámoslo o no, va a haber pérdida de plaquetas, va a haber pérdida de células, va a haber una alteración en el funcionamiento normal del tejido sanguíneo y también, como lo estamos poniendo en contacto con una línea externa, se necesita que estas líneas estén heparinizadas y que además puede ser necesario suministrar heparina misma en la sangre que está corriendo para que no se produzcan coágulos. Entonces, es un procedimiento muy, muy agresivo. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de todos estos temas, cuando estamos hablando de las máquinas, quiero que lo piensen así. Las máquinas dan una oportunidad más para mantener con vida a una persona. Por muy salvajes que se escuche que son estas máquinas, son una opción para mantener con vida a las personas. Y en muchas ocasiones estas opciones lo que dan es tiempo. Tiempo para probar con algún otro tratamiento, tiempo para obtener algún tipo de tejido que se necesitara. Y tejido estoy hablando tanto de pedazos de tejido como de un órgano completo. Entonces, estas máquinas, por muy feas que se vean, por muy traumático que sea el asunto, son una esperanza de alargar la vida de las personas. Y que en ese alargar la vida pueda encontrarse un mejor tratamiento o por sí mismo se pueda recuperar el funcionamiento del sistema. Estamos viendo aquí que son muy, muy agresivas. Por eso a las personas con COVID, aparte de que es una máquina sofisticada, no es tan sencillo hacerla como todas las que están en contacto con el ser humano. No es una máquina que se utilice comúnmente, no es una máquina que existiera en absolutamente todos los hospitales. Y las personas que están conectados a esto quedan conectados no horas, llegan a estar conectados días o semanas. Aquí ya vieron una caricatura con un bebé de cómo estaría conectado.
Tiene los mismos elementos que habíamos visto en el diagrama que yo había hecho. Se ven las dos cánulas, la de salida del cuerpo y la de regreso al cuerpo. Aquí dice cánula venosa y cánula arterial, entonces estamos presuponiendo de que esta conexión es una cánula, es una conexión veno-arterial. Luego aparece este puente, que yo lo puse como circuito de cebado. Este es el que les digo que sirve para cuando se tiene que hacer una purga en el sistema con los otros componentes. Y aquí se puede hacer el paso de esos líquidos necesarios que no entren en contacto con la persona. Aquí tenemos una pinza, literal es una pinza que está cerrando el puente. Esta pinza podría estar aquí, esta pinza podría estar acá, cerrando estas conexiones y que se detuviera el funcionamiento del sistema. Va a aparecer, si seguimos el camino de la sangre, vemos que sale por aquí la vena, va a pasar por el puente, pero está cerrado, entonces sigue al siguiente elemento. Tenemos una vejiga. Esta vejiga es para suministrar fármacos. Probablemente esta vejiga sirva también para suministrar heparina. Las líneas normalmente están heparinizadas. Ya tienen, así como en las paredes, heparina, para que no se vayan a formar coágulos o para evitar en la medida de lo posible la formación de coágulos. Aquí aparece una bomba de rodillo o una bomba peristáltica. Habíamos visto también que puede ser una bomba centrífuga. Luego está el oxigenador de membrana, el intercambiador de calor, y vemos que tiene las entradas de sangre y también tiene aquí otras entradas. Estas son entradas de agua, porque el intercambio de temperatura con la sangre va a ser a través de unos tubos con agua. Y así es como se hace la difusión de calor o se hace la retirada de calor utilizando agua como medio. Y terminando con este diagrama, regresa la cánula al paciente. Así se ve en una caricatura, así se ve en un diagrama. Así es como se ve en vivo. Así, en esta fotografía, vemos exactamente esa misma conexión. Y quiero que vean si distinguen las líneas, quiero que vean si distinguen las bombas, quiero que vean si distinguen el oxigenador, el intercambiador de calor, que están en estas conexiones. Y al paciente, por supuesto. ¿Se distingue? Acabo de ver que alguien puso algo en el chat. Julia, acabo de ver y no sé por qué me habías dicho, no, profesor. No importa. Pero en esta imagen, ¿lo alcanzan a distinguir? Pues en la esquina superior izquierda está el paciente, ¿no? Aquí, como dice Manuel, aquí se ve el bebecito. Se le ve su cabecita y se ve que está acostado. Y luego creo que es muy fácil distinguir las líneas de salida y de regreso. Aquí hay una y aquí hay la otra. Y son fáciles de distinguir porque tienen el color de la sangre. ¿Sí? Si seguimos las líneas, vamos a ver que aparece por acá atrás la bomba. Por las conexiones que tiene, aquí vemos una manguera verde. Es probable que esta sea la manguera del gas. Este sería el oxigenador. Vemos cómo está conectado con la sangre, con la línea de la sangre, y que también está conectado con la línea del aire. Y luego aquí abajo podría aparecer algo que pensaríamos, o yo pensaría que es el intercambiador de calor, justo antes del regreso hacia el paciente otra vez. Entonces tenemos el circuito completo, nada más que aquí pues ya no se ve tan clarito como acá, pero es exactamente lo mismo. Tenemos a nuestro pacientito, la línea que sale, la línea que regresa y los diferentes elementos que están aquí metidos. Y luego vemos que acá también se les están monitoreando los signos vitales al pequeño o a la pequeña, no sé.
Aquí tenemos otra imagen que es parecida a la anterior, solo que esta es en una sala de operaciones y es con un adulto. Vemos cómo está la persona que está siendo operada y pareciera que le están manipulando el tórax, muy probablemente el corazón. Y se ve a los médicos que están trabajando, a los cirujanos que están ahí haciendo lo que tengan que hacer. Por acá atrás vemos que están unas máquinas. Incluso si se fijan bien, podrán distinguir estos cubitos. Estos cubitos son bombas peristálticas. Si ustedes lo aprecian, tienen sus brazos y tienen la pared sobre la que se va a extruir la manguera. No es que las 4 estén trabajando al mismo tiempo, puede ser que solo una esté trabajando, puede ser que estén trabajando más de uno para dar el gasto cardíaco que se necesita, perdón, el gasto sanguíneo que se necesita. Esto es durante una cirugía. Ya vimos que acá, en esta otra, no hay propiamente alguien que esté todo el tiempo haciendo el monitoreo, porque se presupone que esta imagen es para la recuperación de este pequeño o de esta pequeña. Y en esta otra, lo que está sucediendo es que si ya presupusimos de que existe una cirugía a corazón abierto, entonces el corazón se debe de detener. Y la máquina es la que está haciendo las veces del corazón para la circulación sanguínea. Y por acá atrás está el encargado del funcionamiento de la máquina. Es el perfusionista. Dentro de las responsabilidades que tiene el perfusionista está armar el circuito extracorpóreo, tenerlo listo para cuando vaya a hacer la cirugía, calcular la anticoagulación, la hemodilución, las drogas de asistencia y el volumen por minuto de entregar, suministrar cardioplegía, el volumen y consistencia previamente determinados, conduce la perfusión extracorpórea de forma homogénea y fisiológica. Si se fijan, es el que está viendo que los parámetros de homeostasis estén correctos. Y monitorea la hemodinamia, el metabolismo arterial y venoso, electrolítico, renal y la temperatura. Estas cosas que habíamos visto por acá, ¿dónde quedaron? ¿Qué me pasé? Vamos a ver dónde quedó. Esto. Estas cosas que hablamos cuando dijimos de la operación del sistema son las que tiene que estar cuidando el perfusionista. ¿Sí? Y él está viendo el monitoreo de las cosas. Puede ser también que los cirujanos le pidan, oye, necesito que entre a una hipotermia de tantos grados. Bueno, el perfusionista es el que se dedicará o es el que hará esa condición de llevar la temperatura del cuerpo de la persona hacia las zonas indicadas, o sea, hacia las zonas deseadas. Me salí de la presentación. Circulación extracorpórea. Entonces, estas son sus tareas que tiene el perfusionista. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Bueno, parece que está sencillo, ¿no? Está tranquilo. Un poco más de tiempo me gustaría discutir con ustedes acerca de la evolución de los cambios que ha tenido las máquinas. Esta fue la primera máquina. Aquí está John Gibbon posando al lado de la primera máquina ya útil que se utilizó para la recirculación sanguínea, para el circuito extracorpóreo. Y vean el tamaño del armatoste, ¿no? Aquí está el muchacho y podemos comparar que es una cosa grande, en serio, para poder hacer toda la recirculación sanguínea, para poder hacer el calentamiento, el enfriamiento de la sangre, todas estas cosas. Actualmente, en la mayoría de las salas de operación, las cosas se ven así. Vamos a tener un monitor en donde se vean los signos vitales y las concentraciones de las cosas que se están supervisando. Acá atrás está llevándose a cabo la cirugía, el perfusionista está llevando nota y cuidando que todos los elementos estén de forma adecuada. Aquí tenemos las bombas
Aparentan ser bombas peristálticas también. Y esta es la máquina completa de ECMO. Pero esto también ha ido evolucionando y se ha hecho la miniaturización de esta otra máquina. Igual que como la de John Gibbon se hizo más pequeña y aparece ya con este perfusionista que estábamos viendo. Ahora la promesa es que vamos a tener sistemas mucho más robustos, mucho más completos, que ayudarán a que ya no se tenga ese armatoste completo, que incluso la función del perfusionista baje, porque este ya tiene el monitoreo continuo de los signos vitales y va a mandar alertas, va a mandar alarmas cuando sea necesario. Entonces, lo que les quería mostrar con estas 3 imágenes y lo que quería que llegáramos después de la discusión de cómo van avanzando las cosas, es que no están las cosas terminadas. Los principios de funcionamiento de este y de esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que suplir la función cardíaca y pulmonar. Punto. El día que va a estar terminado este trabajo es el día en que tengamos un aparato que pueda suplir por completo y sin tener mayores consecuencias la función cardíaca y pulmonar. En ese momento donde realmente tengamos un corazón artificial o pulmones artificiales, el trabajo está terminado. Pero estamos muy lejos de que eso pueda suceder. En serio, muy lejos. Ustedes como ingenieros biomédicos me parece que tienen una gran oportunidad porque van a trabajar con estos equipos, con estos, en la parte de mantenimientos, también en la parte de comercialización, la parte de administración de estos equipos. Pero también puede ser que algunos de ustedes tengan la intención de hacer diseño y construcción de estos equipos. Bueno, como pueden ver, no está terminado el asunto. Todavía hay mucho que hacer y da oportunidad. Creo que ustedes escogieron una carrera que es linda porque tiene mucho campo de trabajo, tiene mucho campo de acción. Entonces, hasta aquí esta parte del ECMO. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Igual acabo de ver tu mensaje, Juan. Y no sé cuándo me dijiste no, profe. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Y todavía nos quedan una buena media hora, por lo menos, ¿no es cierto? Nos queda más. Entonces vamos a empezar el siguiente tema, que es precisamente el de diálisis. Ya aquí vimos un avance de cómo funcionaba el dializador. Ahora aprovecho para que vean más o menos, esta es mi presentación de orgullo. No es precisamente que ustedes lo tengan que hacer así, sino es como una recomendación de cómo podrían hacerlo. Es importante que cuando ustedes van a hablar de un tema, se vea a quién le están hablando y dónde están ustedes. Entonces, se ve que es la UPIDI, se ve que es ingeniería biomédica, el tema es diálisis, lo voy a hablar yo, y no es mayo del 2021, ahí me falló, no actualicé la fecha, tendría que ser marzo del 2022. Siempre a los que nos están escuchando, ustedes van a tener su atención durante unos 10 minutos, más o menos, si es que de verdad quieren ponerles atención. Después de 10 minutos se van a tardar. Y si no saben en dónde están colocados, es muy probable que digan, ya me quiero ir y no deja de hablar. Y esta persona no deja de hablar. Entonces es bueno que les presentemos cuál es el contenido que vamos a ver, para que ellos puedan darle seguimiento y sepan cuándo va a terminar. Se puede hacer a través de indicadores de avance o a través de ir poniendo ese contenido. Algunos indicadores de avance, no sé si han visto, hay algunas presentaciones que tienen unas barras aquí abajo y que conforme van caminando, se van llenando las barras y entonces yo ya sé más o menos por dónde ando. Otra es poner diapositiva 2 de 150, ¿no? Entonces ya sé dónde estoy colocado.
o así, como yo lo estoy haciendo aquí. Indicar en dónde nos encontramos en el tema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo lo hago o procuro hacerlo siempre con los temas para que sepan ustedes cuáles son los contenidos que vamos a estar observando, e incluso lo hago en el pizarrón para que sepan ese día qué es lo que vamos a estar viendo. En esta oportunidad, para hablar de la hemodiálisis, deberíamos de hablar del riñón, de la insuficiencia renal, la aguda y la crónica y sus causas, la sustitución renal, y aquí solo vamos a tocar 2 temas, no 3. Hay 3 formas de sustitución renal: la diálisis, la hemodiálisis y la cirugía, el trasplante de riñón. Y un poco de las consecuencias. Por cuestiones de tiempo, tomando en cuenta que las siguientes 2 semanas no nos vamos a ver y que tenemos 40 minutos para empezar a trabajar con esto, vamos a saltarnos muchas cosas. Solo vamos a ver el riñón. Y me interesa que empecemos a ver muy rápidamente qué es la enfermedad renal y que, si nos da tiempo, empecemos a ver la diálisis. Entonces, vamos hacia allá. El riñón, búsquenlo ustedes, no nos va a dar tiempo para leerlo completo, pero va a ser un órgano muy vascularizado. Tenemos 2, se encuentra en la parte trasera de nuestra cavidad peritoneal. Y va a medir aproximadamente unos 11 centímetros por 6 centímetros por 6. Esto cuando está drenado, porque, como les digo, está muy, muy, muy vascularizado. Se ven así siempre en los atlas anatómicos. Se notan así. Si nosotros quitamos todo el triperio, o sea, intestino grueso, intestino delgado, los vamos a poder observar de esta manera. El riñón derecho está un poquito más arriba, el riñón izquierdo está un poquito más abajo. Los 2 están vascularizados con la arteria y las venas renales. Y vamos a tener una salida para que pueda salir la orina formada en los riñones hacia la vejiga. Se ven así también, van a tener forma de haba o de frijol. Y como están tan vascularizados, es uno de los pocos órganos que no tiene color tripa. Decía uno de mis profesores que los riñones y el hígado eran las únicas 2 cosas que sí se veían cuando se hacía una operación a las personas. Todo lo demás parecía que tenía color tripa, o sea, todo se veía del mismo color. Siempre en los atlas anatómicos aparecen como si fueran de colores muy diferentes, pero estos no. Por lo tanto, va a tener este color parduzco, guinda, el riñón, por tan vascularizado que está, por tanta sangre que tiene. Su unidad funcional es la nefrona. Así como el pulmón es el alveolo, en el riñón, la parte fundamental para que pueda trabajar es la nefrona. Van a existir entre 1 y 3 millones en los 2 riñones, de nefronas en los 2 riñones. Entonces tenemos muchísimas nefronas. Aquí es donde se va a producir la filtración del plasma sanguíneo. Y están conformadas por glomérulos y túbulos. Si nosotros hacemos un zoom, vean, aquí están las 3 entradas, o más bien los 3 túbulos que tienen los riñones para estar vascularizados con sangre. La vena renal, la arteria renal, la vena por donde salen los desechos, perdón, por donde sale la sangre ya limpia, y la arteria por donde va a entrar la sangre con desechos. Y luego vamos a tener también estos otros túbulos para llevar los desechos a través de la orina hacia la vejiga. Si nosotros le hiciéramos un zoom a la parte más distal de esto, donde se empiezan a convertir los túbulos de arteriolas a vénulas, esa parte de en medio va a ser la nefrona. Es la unidad funcional del riñón. Y aquí la vemos. Tenemos la arteria, donde se hace más chiquita. Aquí está la nefrona. Y luego regresa y se convierte ya en la vena. Y aquí están los glomérulos y los túbulos. El túbulo es el que va a llevar la sangre, perdón, la orina. La nefrona trabaja en un proceso que puede ser dividido en 3 partes. La primera es filtración, la segunda es reabsorción y la tercera es la secreción. Dice que la filtración se realiza a través de una membrana en la cápsula de Bowman y el glomérulo. Se produce gracias a la diferencia de presión.
arteria lleva 55 milímetros de mercurio, vena lleva 45 milímetros de mercurio. Entonces hay una diferencia de presión de 10 milímetros de mercurio. Y se va a formar la orina primaria. Ahora, no solo es por la diferencia de presión, también hay unos marcadores hormonales que van a permitir hacer esta filtración. Luego viene la reabsorción. En esta parte de la filtración, quiero ustedes que piensen que viene la sangre, el plasma sanguíneo, va a llegar a estas ¿cómo se llaman? Estructuras, que es el glomérulo, la nefrona, y va a perderse una gran cantidad de materiales. Ahí se va a ir el agua, ahí se va a ir el sodio, se va a ir el potasio, el cloro, glucosa, se va a ir la urea, se va a ir todo así, sale, porque estoy haciendo una filtración completa. Y aquí es donde viene la magia, o viene lo sorprendente de las nefronas y de los riñones en general. Va a tener una segunda etapa que se llama reabsorción. La reabsorción va a hacer que a través de marcadores hormonales, el sistema va a indicar si es necesario que algunas de esas cosas regresen. Salió a través de la filtración una gran cantidad de agua. Ok, no necesito eliminar tanta agua, entonces necesito que regrese al cuerpo, se reabsorbe. Salieron muchos iones, salió mucho potasio, salió mucho sodio. En la reabsorción regresa al sistema. Entonces, primero se hace una eliminación completa a través de la filtración y luego va a venir un proceso de reabsorción. Dice, se realiza en el tubo cotorneado proximal, en la asa de Henle. Sodio, agua, aminoácidos y glucosa son reabsorbidos, si es que se necesitan. Si no, se quedan ahí. Calcio, potasio, agua y sales de desperdicio son eliminados a través de la orina. Cuando se hace la filtración, se va a crear una primera cosa que se llama orina primaria. Es este cúmulo de agua y todas estas cosas que están ahí. En la reabsorción, esa orina primaria va a ser sujeta de este proceso de recuperación de las cosas que no se necesitan eliminar. La hormona antidiurética, la ADH y la vasopresina también, son los que van a estar regulando y van a estar normando cómo se va a realizar la reabsorción. Los conductos son permeables al agua y facilitan su reabsorción. Entonces, vamos a tener un primer evento que es la filtración, sale un montón de cosas, y la reabsorción es que vamos a tener un regreso selectivo de estos materiales. Y finalmente aparece la secreción, que no se confunda con una excreción. La secreción va a ocurrir para poder eliminar algunas otras cosas, como por ejemplo los xenobióticos del cuerpo. La secreción tubular se produce en las células epiteliales que recubren a los túbulos renales y los conductos colectores. La secreción tubular activa es el mecanismo predominante para la secreción de fármacos en el tubo proximal. Xenobióticos, que es una palabra que dije, pero no sé si están familiarizados. Casi apostaría que no. Un xenobiótico va a ser cualquier sustancia que esté en el cuerpo, necesite ser eliminada, pero que no es originada por el mismo organismo. Y que está puesta de manera, digamos, entre comillas, no natural. Normalmente los xenobióticos van a ser los fármacos y las drogas que son eliminados por vía renal. No es lo mismo lo que les decía, una excreción y una secreción, ya que en la secreción es un proceso selectivo. Aquí podemos tener una imagen donde se ve el resumen de esto que acabamos de decir. Está marcando 4 partes, no le hagan caso al cuarto, al de excreción. Ahorita lo vamos a ver, pero nosotros vimos solo los primeros de la filtración. Viene la sangre a través de la arteria renal. Pasa y va a llegar al glomérulo, donde están estos capilares. Aquí va a ser el primer proceso de filtración con la cápsula de Bowman. Y se forma la orina primaria. Aquí se va a dar el proceso de reabsorción a través de esos marcadores hormonales que van a decir, ¿necesito reabsorber cosas? ¿Sí o no? Y entonces, de esta orina primaria se va a regresar al torrente sanguíneo lo que se necesita regresar. Iones, potasio, sodio, calcio, cloro, glucosa, agua. Ahí se van a regresar.
Y en estos capilares peritubulares es donde se va a realizar también la excreción de esos xenobióticos que tienen que ser eliminados. Una vez que se forma la orina final, entonces puede ser excretado hacia la vejiga. Ajá. Entonces, si se fijan, la excreción va a ser la filtración menos la reabsorción más la secreción. Esto es lo que lleva la orina en su excreción. Y finalmente, el plasma sanguíneo va a regresar al sistema circulatorio a través de la vena renal una vez que eliminó todas estas sustancias que necesitan ser eliminadas. ¿Se entiende el proceso? ¿Se entienden estos 3 pasos? Y sobre todo lo selectivo que es esto. No estamos hablando de una filtración, porque una filtración sería únicamente poner una coladera y que se vaya lo que se tenga que ir, que no es del tamaño. Aquí estamos hablando de un proceso selectivo de eliminación de materiales. Algunos son inservibles y van a quedar fuera desde el principio. Por ejemplo, la urea o la creatinina. Pero algunos otros se pueden reabsorber para que el cuerpo los utilice. Iones, glucosa, agua. Sí, profe. Entonces, así es como funciona. Tenemos un montón de nefronas, tantas como unas 1 millón, 2 millones, 3 millones más o menos es lo que tenemos de nefronas. Tenemos muchísimas. Pero son estructuras muy pequeñas, son estructuras muy sensibles. ¿Cuáles son las funciones del riñón? El primero, que ustedes ya deberán de conocer, es estabilizar el volumen y las características físico-químicas del líquido extracelular, o sea, mantener la homeostasis del cuerpo. Para que pueda funcionar todo nuestro cuerpo, este líquido extracelular que tenemos debe de estar en condiciones adecuadas. Esa es la función del riñón, mantener ese líquido extracelular en las funciones adecuadas. Entonces va a regular el agua, va a regular el sodio, el calcio, el cloro, bicarbonatos y otros componentes de la sangre, como los decíamos, la glucosa. Si nuestro líquido extracelular no funciona, no es el adecuado, entonces el sistema y los sistemas, no nada más el sistema circulatorio, sino en general los sistemas no van a funcionar. Una segunda cosa muy importante, contribuye a la regulación de la presión sanguínea. Ya vimos que el sistema circulatorio está conectado completamente. Entonces el corazón bombea la sangre y llega incluso esa sangre a pasar por los pulmones, llega a pasar por los riñones, llega a pasar por todos lados. Cuando hay un problema con el funcionamiento de los riñones, cuando se mantiene una cantidad de agua no necesaria en el sistema circulatorio, pueden empezar a surgir problemas de presión arterial, de presión sanguínea en general. Los riñones son los encargados de mantener esa presión sanguínea porque son los que hacen caso a los marcadores hormonales, como la renina, la eritropoyetina, y también son los que ayudan a mantener la estabilidad de ese líquido en el cuerpo. Si ustedes consumen poca agua o si consumen mucha agua, siempre el sistema, cuando los riñones están sanos en una persona, siempre el sistema va a mantener los mismos niveles, si los riñones funcionan. Y entonces la presión no se dispara. Elimina los xenobióticos del organismo, que ya habíamos explicado que los xenobióticos van a ser principalmente las drogas, van a ser antibióticos, van a ser todas estas sustancias que no aparecen en el sistema de una persona de manera natural, de manera regular. Y segrega hormonas eritropoyetina, renina y vitamina D. Son 3 hormonas que tienen que ver todo con la presión sanguínea. Y la vitamina D, saben ustedes que es uno de los marcadores que ayuda a la fijación de calcio en los huesos. Cuando hace falta calcio en los huesos, cuando hace falta calcio como ion en el sistema circulatorio, entonces se puede ir y sacar calcio de los huesos. Cuando hay un exceso de calcio, se puede fijar un poco más de calcio en los huesos. Dice, es un órgano muy vascularizado con flujo sanguíneo de
1.200 mililitros por minuto. Representa el 20% del gasto cardíaco. Si estamos pensando en un órgano que tiene un tamaño de 6 por 11 por 3, que más o menos se parece al tamaño de su puño, si ustedes quisieran saber de qué tamaño es su riñón, pues más o menos se parece al puño. Ya saben, el puño es referencia de casi muchas cosas. Pero en ese órgano, en ese par de órganos, va a estar el 20% de la sangre, de toda la sangre que tenemos. Entonces, están muy, muy vascularizados y por eso es que tienen esos colores pardos tan vivos. Estoy casi seguro de que ustedes han visto riñones, tal vez de reses, de cerdos, de pollos, y se nota de inmediato la diferencia entre el color de los riñones y de los otros órganos, igual que el del hígado. Segrega las hormonas eritropoyetina, renina y adenina, eso ya lo habíamos dicho, es un órgano muy vascularizado, donde se desechan 125 mililitros por minuto. Esto quiere decir que al día se crean 180 litros de orina, pero es de orina primaria. Porque ya vimos que en la orina primaria se va a eliminar un montón de cosas, pero después viene el proceso de reabsorción y ahí voy a recuperar un montón. O sea que nadie de ustedes, estoy seguro, que orina 180 litros al día. Estaremos orinando entre un litro y 2 litros. ¿Sí? Dice, el volumen mínimo para excretar los desechos metabólicos es de 400 mililitros al día. Así ustedes no tomaran un vaso de agua en el día, si sus riñones funcionan bien, estarían eliminando por lo menos 400 mililitros al día. ¿Por qué? Porque es necesario eliminar esas cosas que están circulando en el cuerpo, porque si no, empezarían procesos de envenenamiento y ya no funcionarían en general los sistemas, porque empieza a haber esa acumulación de excesos de cosas. Se va a formar, entonces, entre 1 y 2 litros de orina al día, que es lo que acababa yo de decirles hace un momento. ¿Cuánto es la cantidad mínima de agua que se tiene que tomar? No hay una cantidad mínima, no hay una cantidad máxima. Cuando ustedes tienen sed es porque ya hay un pequeño proceso de deshidratación. Es buena idea estarse hidratando todo el día, pero tampoco es que necesiten, así como dice la publicidad, 2 litros al día, o 3 litros al día, o 5 litros al día. No, no es que exista un número específico de cantidades de cosas que se vayan a tomar. Y ahora no solamente es el agua la que consumimos, va a ser todos los líquidos que consumamos, e incluso los alimentos también tienen agua. Si ustedes tienen frío y se deciden hacer un té, o las mañanas al despertar toman su taza de café, eso es un líquido que está ingresando al cuerpo. Si ustedes deciden que hoy van a comer algún tipo de caldo o algo que sea así con mucha agua, eso también es líquido que está entrando al cuerpo. Si ustedes comen sandía, comen frutas, esos también son líquidos que entran al cuerpo. Entonces, no es que exista una cuota mínima o máxima de agua que pueda entrar. Pueden ustedes irse de fiesta y en la fiesta toman mucha cerveza. Bueno, el sistema, mientras los riñones funcionen bien, el sistema va a eliminar esos excesos de líquidos que existen y va a mantener todo muy estable, en serio muy estable. Cuando los riñones funcionan bien, todo se mantiene muy, muy estable. En el riñón se va a producir la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos, la renina, que es un mediador en la presión arterial, por ese mecanismo que está ahí, fragmenta el angiotensinógeno de la angiotensina 1, de la cual se convierte en angiotensina 2, que es vasoconstrictora, por acción de la enzima convertidora de angiotensina. Y también está la vitamina D, que es la fijación del calcio en los huesos, que también les había platicado hace un momento. Ahora, hasta aquí, en su funcionamiento, en las cosas que hace, en la ubicación, en para qué sirve. ¿Hay alguna duda con los riñones? No, bueno, me surgió ahorita. La orina primaria, bueno, de esa es la que sale del proceso de filtración y de esa orina se van a, digamos, a hacer la selección de lo que se va a regresar o se va a eliminar. Sí, así es, Merisu. Primero se hace esa orina primaria, que es esta, la que está marcado con el 1, en la filtración.
Aquí, haz de cuenta, se quedaría esa orina primaria. Y después de que se hace el proceso de reabsorción, esta que ya se va a excretar, esta, digamos, orina excretada, es la que va a llegar a la vejiga y que eventualmente se eliminará. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? En el doctorado yo me gradué con un trabajo acerca de una propuesta de un nuevo sistema de sustitución renal, un riñón implantable. Entonces, es de los temas que más conozco. Si tienen dudas, en serio, pregúntenme. Vale, entonces ya vimos riñón. Ahora tenemos que hablar rápidamente de insuficiencia renal, pero muy rápidamente. Aguda y crónica. Hay de dos tipos. La aguda ya les está sonando que es aguda porque va a durar un tiempo y la crónica es crónica porque va a durar mucho tiempo. Entonces, la aguda normalmente va a ser porque algo falla, porque se están hinchando los glomérulos, porque hay un proceso de envenenamiento, porque ocurrió un golpe y entonces los glomérulos se inflamaron. Algo está pasando. Ajá. Incluso podría haber un envenenamiento con cosas, nefrotoxinas, metales pesados, perdón, algunos aminoglicósidos o grandes cargas de hemoglobina libre. Y podría ser necesario que para que las personas superaran esta insuficiencia renal aguda, se tuvieran que someter a algún proceso de hemodiálisis o de diálisis. Ajá. La insuficiencia renal aguda normalmente va a ocurrir de un momento a otro. Hoy estoy bien, pasa algo, comí algo, tomé algo, me pegué, algo pasó, y entonces al siguiente instante ya voy a estar mal y me va a doler mucho y me voy a dar cuenta porque ayer oriné normal, hoy ya no estoy orinando nada y además me duele. Entonces la insuficiencia renal aguda va a ser por estos eventos muy localizados y normalmente va a ocurrir de que las personas con estas cosas se pueden recuperar. Las nefronas no mueren, las nefronas se recuperan después de desinflamarse, ¿no? Se va a diagnosticar cuando una persona orine menos de esos 400 mililitros al día en adultos. En niños tendría que ser, dependiendo de su tamaño, 0.5 mililitros por kilogramo hora en niños y 1 mililitro por kilogramo hora en infantes. Cuando se estuviera eliminando menos de esa cantidad de orina, entonces estamos hablando de que existe una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica es un daño permanente e irreversible, y esto es muy importante, irreversible en la función renal. La insuficiencia renal, digamos, es el signo. Ajá. O sea, nosotros vemos que ya no estoy orinando completamente. Y si ya llevo mucho tiempo sin orinar completamente, si empiezo a acumular cosas, esto podría provocarme una enfermedad. Se utiliza normalmente como sinónimos, insuficiencia renal o enfermedad renal, pero la enfermedad es cuando ya estoy sufriendo esos efectos. La definición de enfermedad renal es esta, y no hay mucho de dónde hacerse. Es un daño renal con una duración igual o mayor a 3 meses. Si está por debajo de 3 meses, estamos hablando de una insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda. Si es más de 3 meses, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica que se deriva en una enfermedad renal, caracterizado por anomalías estructurales o funcionales. O sea, puede ser que la nefrona haya fallado por su estructura, se haya reventado, se haya roto, ya no exista, algo le haya pasado que ya no está ahí. O que sea en su función. Ahí sigue, pero ya no sirve. Nada más, pero ya no hace sus funciones. Con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular a menos de 60 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. Esa es la definición de la enfermedad renal crónica. Y está dada por el National Kidney Foundation, que es como el estándar mundial de cómo definir esa enfermedad. Es una falla permanente, entonces, en la capacidad de filtración y de regulación de la función tubular del sistema renal de una persona. La tasa de filtración glomerular pues, se determina a través de un examen de funcionamiento de los riñones.
Se puede deber a una pérdida del número de nefronas, una disminución de la tasa de filtración glomerular sin pérdida de nefronas o un proceso combinado. ¿Cuándo se podrían perder las nefronas? Por ejemplo, en un golpe. Si las nefronas se agarran y ¡paz!, se muelen o quedan molidas, ya no sirven. Podría ser también que a alguien se le desarrollara algún tipo de tumor que estuviera muy cerca del riñón o en el riñón y tuviera que ser necesario el extirparlo. Se extirpa el riñón y entonces cuando se quita el riñón se pierden las nefronas. Ajá. Esos son los procesos de pérdida de nefronas. Incluso tal vez por ahí algún tipo de daño cercano a un infarto que pudiera matar a las nefronas y se están perdiendo. Otra es disminución en la tasa de filtración glomerular sin la pérdida de las nefronas, que ahí sigan, pero que ya no funcionan. O bien un proceso mixto, en donde haya pérdida de nefronas y también algunas que ya no estén funcionando. Para poder determinar que algo está saliendo mal, nuestros métodos de diagnóstico en la actualidad solo nos permiten encontrar que hay una falla de la función renal cuando ésta presenta un 50% de eficiencia, o sea, ha perdido el 50% de eficiencia en la función renal. Antes es muy difícil encontrar que existe la pérdida de la función renal y normalmente se detecta con incrementos en la urea y en la creatinina. Esto se puede hacer mediante un examen general de orina. Entonces es buena idea que las personas, sobre todo los que son diabéticos e hipertensos, pero en general que todos, hiciéramos regularmente exámenes generales de orina. Eso sirve mucho. Esto no quiero que nos metamos en mucha discusión, porque tendríamos que hablar con el tiempo de vida de las personas, pero creo que se entiende. Cuando una persona va perdiendo función renal, o sea, entre menos funcionen sus riñones, más alta es la probabilidad de tener una muerte anticipada. ¿Qué tanto? Si la persona tiene una pérdida, la tasa de filtración glomerular normal es de 100 mililitros por minuto, entre 1.73 metros cuadrados. Cuando es normal esa tasa de filtración glomerular, entonces la persona tiene una esperanza de vida igual que todas las demás. Pero conforme va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, entonces va aumentando la probabilidad de muerte de la persona. Y ahí están algunas formas de tendencias de cómo aumentaría la tasa de muerte. Las causas, para acabar rápido, es difícil saberlo, pero la mayoría de las cosas es por la diabetes, por la presión arterial alta, por la glomerulonefritis, por alguna otra causa, como puede ser un tumor o algo así, y dice ahí causas desconocidas. Va a depender del país. Si ven, esto está en inglés y es términos en general del mundo. Pero en México tenemos un serio problema de que no sabemos por qué las personas llegan a esos estadios. Y no porque no se puedan seguir, sino porque cuando las personas llegan es porque ya se sienten muy mal. La enfermedad renal crónica terminal no duele. La enfermedad renal crónica no duele. Duele cuando se vuelve terminal. Las personas pueden tener presión arterial alta durante años, tanto como 10, 20 años. Diabetes durante esa cantidad de tiempo. ¿Cómo es el cuadro de una persona que llega enferma a una sala de emergencia? Es una persona que llega muy hinchada porque no puede eliminar sangre. Llega con una concentración muy alta de urea y creatinina, tanto que las personas huelen a orina, porque la urea es muy olorosa. Entonces, su aliento, su ser mismo, como no la pueden eliminar, tienen ese sentido de olor a orina. La parte blanca de los ojos se les vuelve más amarilla. Tienen normalmente unos cuadros muy, muy, muy avanzados. Se me fue. Se me olvidó, ¿cómo se llama esto? ¿Qué cosa? Los ojos amarillos y ictericia. Sí, pero no. Sobre todo cuando hay problemas con el hierro. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ya lo recordé. Y llegan en unos estados tan difíciles de poder hacer un diagnóstico que no se sabe
si fue diabetes, no se sabe si fue presión arterial alta, no se sabe si fue alguna otra cosa, y en realidad ya lo que se dedican los médicos es a ayudarles a recuperarse, si es que hay una forma de que se puedan recuperar. Entonces, en general, estas son las causas por las cuales sucede la enfermedad crónica, renal crónica. Como les decía, anemia. Gracias, Urias. Anemia. Con cuadros de anemia muy avanzados. Les decía que existen 3 tipos de tratamientos de sustitución renal. La diálisis, la hemodiálisis y el trasplante renal. Aquí vamos a hablar de diálisis y de hemodiálisis. Se va a requerir un tratamiento de sustitución renal cuando las personas están en enfermedad renal crónica terminal. Esto va a suceder cuando la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 15 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. En ese momento se necesita un tratamiento de sustitución renal. Porque básicamente ya en este estadio, las personas, si no son tratadas, van a fallecer en cuestión de días. ¿Qué tanto? Tan rápido como 3 días. Cuando llegan con estos cuadros que les estaba describiendo, es sí o sí tienen que hacerse un tratamiento. Sería preferible que las personas fueran tratadas desde antes de que se convirtiera en enfermedad renal crónica terminal, porque se buscaría compensar las pérdidas de las nefronas y el avance mismo de la enfermedad. El doctor José Luis Reyes del CIMBESTAB estuvo trabajando mucho en cosas, en cómo proteger a los riñones, porque no se puede recuperar la función de las nefronas perdidas, pero sí se busca recuperar que estas no se pierdan. Entonces, en su trabajo, el doctor José Luis encontró que los antioxidantes eran una muy buena forma, la vitamina A, para las personas que han sido encontradas con enfermedad renal crónica, no deriven en la enfermedad renal crónica terminal y no sea necesario el uso de algún tratamiento de sustitución renal. Ahora, aquí es importante decirlo. Las personas que entran a un tratamiento de sustitución renal no es que estén firmando su sentencia de muerte. No es que les queden minutos o días de vida. Lo que sucede con ellas es que requieren esto. Si sus cuadros son recuperables y las personas siguen algunas condiciones como la dieta, como cuidar muchísimo cuánta agua toman, qué es lo que ingieren, van a sus sesiones con regularidad y tienen cuidado con sus tratamientos, pueden tener sobrevidas de 20, 25 años sin ningún problema. Ahora, una persona que se encuentra en enfermedad renal crónica, no por fuerza, tiene que ir pasando por esos 5 estadios que están marcados ahí. Esos 5 estadios, más o menos para que tengan una idea, van pasando de 20 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados, o sea, si es por minuto, no es por hora. Sí, es por minuto. Va pasando de 20, ¿no? El estadio 1 es cuando está entre 100 y 80. El estadio 2 es cuando está entre 80 y 60, y así va bajando. Se considera que una persona que necesita un tratamiento de sustitución renal ha perdido el 95% de su función renal. Cuando eso ocurre es cuando necesita el tratamiento de sustitución renal. En estos casos hay 3 tratamientos, como les decía. La diálisis es uno de ellos. Y este va a ser un procedimiento que va a buscar retirar las toxinas, retirar todo eso que está teniendo una acumulación del cuerpo de la persona. Ahora, aquí es importante entender que los riñones van a ser los órganos que mejor van a eliminar cosas. Tanto cosas grandotas, así quiero que imaginen moléculas complejas como la glucosa, está grandotototota, hasta cosas chiquititas como el agua. Es la mejor forma que tenemos para hacer esas eliminaciones. Todo lo demás va a tener el problema de que si ustedes piensan que en realidad una máquina de hemodiálisis, un dializador es un filtro, el problema con el filtro es que no es un filtro dinámico, es un filtro ni selectivo. Es un filtro que va a tener un tamaño de orificio y todo lo que sea de ese tamaño va a salir por ahí. Entonces, si le ponemos cosas grandotas
para que pudieran salir por ahí, por ejemplo, la creatinina, pues también se va a llevar al agua y también se va a llevar al sodio y al potasio porque son cosas más chiquititas. Si le ponemos cosas chiquititas o poros chiquititos en donde solo se pudiera ir el agua, el sodio y el potasio, no se va a llevar la creatinina y cosas así. Entonces, la diálisis y la hemodiálisis en particular van a servir muy bien para retirar elementos pequeños, no tan grandes. Por eso es que siempre, siempre, siempre las personas van a conservar sus riñones, porque aunque estén dañados en un 95, 97%, van a ser una mejor forma de estar haciendo filtración y así la diálisis o la hemodiálisis es un apoyo. Tac, 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 tac. Se va a encontrar la uremia, que existe un exceso de urea en sangre. La urea es un desecho metabólico. En concentraciones elevadas es tóxico, tan tóxico que las personas dejan de oler, pierden los sabores también, y todo el tiempo están cansadas. También es conocido como la concentración de nitrógeno y urea en sangre. Sirve como un indicador de daño renal, al igual que la creatinina. Es lo que les decía, aun cuando el riñón se encuentra enfermo, se quedan ahí los riñones, no es que se los quiten a las personas. El riñón artificial puede eliminar agua y moléculas pequeñas, pero no moléculas grandotototas. La diálisis peritoneal se va a basar en el uso del peritoneo. El peritoneo es una membrana que nosotros tenemos en la cavidad peritoneal. Es una membrana vascularizada. La idea, entonces, de la diálisis es que va a existir un líquido que se llama líquido dializante o líquido de diálisis. Este líquido va a entrar a través de un catéter. El catéter es un catéter de Tecknoff, así es conocido. Este catéter se tiene que poner con una cirugía a través del ombligo y va a comunicar a la cavidad peritoneal con el exterior. El catéter se conecta y se hace pasar el líquido de diálisis a través del catéter de Tecknoff hasta la cavidad peritoneal. Se va a llenar toda la cavidad peritoneal de las personas con aproximadamente, no me acuerdo si son 2 o 4 litros de agua. Bueno, no de agua, de líquido dializante. Y se va a dejar ahí durante un rato. En el peritoneo, al estar vascularizado, va a propiciar esos intercambios por concentración de los líquidos, el líquido de la sangre y el líquido de dializante, va a propiciar un intercambio con las sustancias que están ahí. Va a quitar agua, va a quitar urea, va a quitar creatinina, va a quitar iones. Entonces, eso es básicamente el principio de funcionamiento de la diálisis peritoneal. ¿Cómo funciona? Totalmente por gravedad. Está arriba, esto está abajo, entonces el agua va a rellenar la cavidad. Lo cierro, lo dejo ahí un rato para que pueda hacerse los intercambios por esas diferencias de concentraciones y después de un rato lo vuelvo a abrir, pongo la bolsa abajo y entonces por gravedad va a ir saliendo y por la misma presión que tiene la cavidad peritoneal. El fluido de diálisis se introduce a través del catéter de Tecknoff. Eso ya se los dije. Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se produce la diálisis. El exceso de líquidos y productos de desecho pasan a la sangre a través de la membrana peritoneal al fluido de diálisis. Posteriormente se drena el líquido a través de un catéter. Es la misma idea, esta que estamos viendo aquí. Entonces, se mete el líquido de diálisis y luego sale. Es un proceso complicado, mucho más complicado de lo que les estoy platicando ahorita. No tanto en su funcionamiento, sino en la limpieza. Para que las personas se puedan conectar a este método, a estas bolsas, deben de tener muchísimo cuidado con la limpieza. ¿Por qué? Porque el catéter está conectado directamente al exterior y al interior. Si por aquí hay mugre, si por aquí hay bacterias o alguna cosa, se va a meter y eso produce una infección en el peritoneo que se llama peritonitis. Y si estamos pensando que son personas que ya tienen enfermedades previas muy avanzadas, como diabetes, por ejemplo, eso puede acabar siendo el detonante de la muerte de las personas. Se debe tener muchísimo cuidado. Dicen las personas que han sido sometidas a estos tratamientos que al principio duele mucho,
pues sí, imaginen que de la nada ustedes metieran estos 4 litros a su organismo, así, rapidísimo. En cuestión de 20 minutos ya metieron 4 litros y ni siquiera tienen espacio. Se necesita que este líquido sea calentado antes de meterlo, por lo que en las zonas donde se va a hacer el tratamiento, que normalmente es una habitación dedicada a ello exclusivamente, las personas lo pueden hacer en su casa, pero debe ser una habitación únicamente dedicada a ello, no debe de tener muebles que acumulen polvo, debe de tener un espacio para poder lavarse las manos y un microondas para poder meter el líquido de diálisis y calentarlo antes de que entre al cuerpo de la persona. ¿Qué pasa si lo meten a temperatura ambiente? No está en riesgo su vida, pero van a sentir bien feo porque es como meter un líquido que está frío, está a temperatura ambiente, a su cuerpo y van a sentir el choque del cambio de la temperatura. Por eso se recomienda que esté caliente. ¿Qué tan caliente? La persona va, poco a poco va calando, va viendo qué tanto se siente o con qué temperatura se va sintiendo cómodo. Aquí hay una gran cantidad, hay una variación de opciones para poder hacer las conexiones. Hay unas muy ingeniosas en donde ni siquiera se tienen que hacer recambios, o sea, no tengo que cambiar el tubo de un lado para otro cada vez que hago las sesiones, sino que nada más tengo así como un seleccionador y con el mismo plástico, con el mismo seleccionador puedo hacer los cambios. ¿Cuántas veces tienen que hacer las personas estos procedimientos? Las tienen que hacer 4 veces al día durante toda la vida. Entonces, disculpen, entonces para que esto funcione, para que estos tratamientos funcionen, las personas tienen que estar muy motivadas, tienen que saber que es por su bien, deben de tener una limpieza extrema. Los procesos de limpieza normalmente tardan alrededor de 20 minutos para poder hacer la conexión a esta cosa. Se tienen que, o las sesiones de los recambios y todo esto tienen que ser a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche y a las 10 de la noche, me parece. Y tienen que estarlo haciendo todos los días, sí o sí, porque si no empiezan a tener problemas muy serios. La ultrafiltración, el intercambio de los solutos de la sangre atraviesan por difusión los poros del peritoneo hacia la cavidad peritoneal, impulsadas por las fuerzas oncóticas de las sustancias presentes en el líquido de diálisis. Las soluciones van a ser de diferentes concentraciones. ¿Por qué? Para poder sacar más o menos agua del cuerpo de la persona. Y esto va a venir marcado en las bolsas por unas franjas de colores. Son, si no mal recuerdo, azul, amarilla y verde. Para concentraciones de 1.5, creo que es la azul. Pero no me acuerdo bien el código de colores, pero están marcados con colores. Entonces las personas tienen que ir a su clínica o tienen que ir al hospital en donde están dados de alta para su tratamiento y ahí les van a dar cajas con bolsas de diálisis para que puedan hacer los tratamientos por semana o cada 15 días. Entonces, son un montón de cajas que van a estar utilizando todos los días. 1.5% de concentración es neutro y a una mayor concentración se retira una mayor cantidad de agua. Si las personas no tienen cuidado con su dieta, tomemos en cuenta que los riñones ya no funcionan. Si las personas no tienen cuidado con su dieta y se ponen a tomar muchísima agua, van a acumular muchísima agua. Idealmente las personas tienen que dar un seguimiento de su peso, porque el peso va a tener una relación muy cercana con el agua que están tomando. Entonces, entre una sesión y la siguiente, deberían ellos de conocer cuánto están aumentando en peso, porque eso es concentración de agua, y tendrían que utilizar una concentración más alta o más baja en el líquido de diálisis para retirar más o menos agua. Entonces, es un proceso no tan sencillo. Si estamos pensando que la mayoría de las personas, nos quedan segundos, que la mayoría de las personas son diabéticos, son hipertensos, pero no es ni de cerca una buena idea que se utilice la glucosa como agente de concentración. Si ustedes ven, la glucosa es el que se utiliza como agente osmótico. Entonces, se han pensado algunas otras opciones. Por ejemplo, el lactato, no es cierto, la icodextrina para sustituir a la glucosa. ¿Sí?
y evitar entonces que le estemos metiendo agua con azúcar a un diabético. Son opciones que ya se manejan. Las sesiones son cada 4 horas y se pueden absorber entre 250 y 500 mililitros en cada una. Tanto el agua como los solutos regresan a la sangre. De las ventajas es que se pueden hacer en casa, requiere una higiene extrema, relativamente fácil de aprender, fácil para viajar, nada más me tengo que llevar mis bolsas, y el balance de fluidos es normalmente más fácil que en la hemodiálisis, porque como se va haciendo más veces al día, pues va a ocurrir que tengo un mejor control. La salida nativa de la orina se mantiene por más tiempo que en la hemodiálisis. ¿Qué es la salida nativa de la orina? Que las personas van a orinar. Una de las primeras cosas que pueden sacar de la normalidad de las personas es que dejan de ir al baño. Y eso lo llegan a extrañar porque entonces ya no se sienten personas. Y crean, pega psicológicamente mucho eso. Entonces, en este caso, se mantiene durante más tiempo la salida de la orina. Y es más barata en el sentido que, no por su precio, las bolsas son caras. Y el tratamiento tiene que ser mucho tratamiento. A eso me refiero que son caras. Sino porque con esos, como se puede hacer en casa, se evitan los desplazamientos al hospital. La anemia se controla mejor con unas menores dosis de eritropoyetina porque no estoy entrando al torrente sanguíneo y el paciente puede trabajar con menores limitaciones porque lo puede hacer en su casa. Hay una bendición que es la diálisis peritoneal nocturna. Esa se hace a través de una máquina. Esta máquina va a hacer el proceso de diálisis automático. Entonces las personas se conectan a su catéter de Tecnof, por la noche ponen en esa máquina sus concentrados de diálisis y la máquina durante 8 horas va a estar haciendo recambios de forma automática. Entonces es el mismo funcionamiento, pero ahora la máquina es la que va a hacer el trabajo. Ya nos pasamos por 2 minutos. Si tienen dudas, escríbanme. Quería que empezáramos a ver hemodiálisis. Lo vamos a dejar para después. Va a ser muy complicado que las siguientes 2 semanas podamos vernos para las clases. Entonces vamos a dejarlo para después y podamos avanzar hablando de hemodiálisis después. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fui volando. Si en serio no se entendió o quedó algo por ahí, díganmelo. ¿Va? Cuídense y nos estamos viendo. Estamos en contacto. Les voy a poner en los siguientes días las tareas que van a ir concretando. No se espanten, se las voy a programar hasta finales del parcial para que las vayan subiendo. ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo. Nada, a ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo.